El timing también es importante para el contenido. Tu contenido puede estar buenísimo, pero si lo publicas en el momento que no es el preciso, y no estoy hablando de las horas de Instagram, sino según el momento en el que estás en tu marca, las cosas puede ser que no te funcionen tal y como quieres. Mi nombre es Solange de Angelis y este es mi canal Buen Contenido, un lugar donde hablamos de creación de contenido para empresas, marketing digital de contenidos, inteligencia artificial aplicada al marketing de contenidos también. Y hoy vamos a hablar un poco de un tema que se habla muchísimo en marketing, que tiene toda la vida, que es el embudo, o más bien ¿qué tipo de contenido crear para cada parte del embudo? El embudo es el recorrido que hace un cliente antes de comprar. Se le llama embudo porque tiene una forma como esta que estamos viendo en este momento aquí, en donde la parte más ancha, que es la primera parte que recorre el potencial cliente o el cliente, pues es ancha y luego va decantando. Ok, en la primera parte tendríamos el descubrimiento, que es esa primera etapa. Tú mismo, seguramente tú misma has vivido esto en algún momento cuando conoces una marca en donde sea que la hayas conocido, ya sea en un canal digital o en un canal offline. Entonces, primero está el top of funnel, por eso se llama TOFU, por eso top del funnel, top del embudo. Luego está la parte de la consideración, que es cuando ya digo, ok, estoy queriendo entender y querer más, saber más de esta marca, que es la consideración, y ya luego viene la parte de la conversión, que es el bottom of the funnel. Primero es el top of the funnel, luego el middle of the funnel y luego el bottom of the funnel. Son siglas en inglés. Ya sabemos que en el marketing el inglés es rey. Entonces hoy vamos a hablar específicamente de qué tipos de contenido tienes que crear para cada uno de estas etapas, de estos estadios en la vida de tu marca y también teniendo en cuenta el recorrido de ese cliente que tiene que conocerte a través de estos diferentes tipos de contenido para, si se genera de manera correcta, eventualmente pues que suceda la conversión, que es la compra o ese objetivo que tú quieres que esa persona haga al final. El tema está, y quiero hacer un inciso aquí importante, es que esto ha cambiado muchísimo. Yo lo traigo a colación como un embudo porque creo que es la manera más sencilla de representarlo para que tú, que eres emprendedor, emprendedora y creas tu propio contenido para comunicar a tu marca personal o tu empresa, entiendas que hay ciertos estadios que tienes que respetar y que tienes que crear contenido para esto. Pero esto en realidad ha cambiado muchísimo. Ya no se sigue tanto necesariamente de orden por todo el tema digital. Esto tiene además vigente desde 1800 y está basado en la fórmula AIDA de atracción, awareness, interés, luego viene el deseo y luego viene pues la acción, que sería esa compra. Entonces, eso sucedió en 1800. Luego en 1900, en los 1900, por ahí por los 50, 60, cuando la publicidad estaba en su auge, si alguien vio alguna vez Mad Men, sabe lo que estoy hablando. Eso comenzó a cambiar un poco y entonces comenzaron a introducirse términos como awareness, que sería visibilidad, consideración, conversión, loyalty, que sería el cuarto paso, que es la lealtad que le tienes a la marca, y ya luego el último paso, que es lo que todas las marcas quisieran tener, que es el advocacy, que lo tienen cuando una marca logra que sus consumidores lo defiendan. Vamos a suponer que pasa algo con la marca, pasa algo con Apple y todas las personas que somos, por ejemplo, yo me considero Apple lover, voy a ir a defender a la marca, claro, siempre y cuando sea algo que se pueda defender, ¿no? No, esta marca es mejor por esto y hago un video hablando de lo bueno que es esta marca y recomiendo sobre todo el tema de la recomendación y el tema de volver a comprar, que va más allá de la lealtad. Sí, loyalty y luego advocacy, que es como ir a la defensa de la marca sí o sí. Perfecto. Entonces, esto se convierte luego en esto en los años 60. Ya luego a partir de los 2000 con todo el tema de la introducción de lo digital, entonces tenemos un poco una mezcla porque ya no se habla tanto de un embudo, porque básicamente el término embudo dejó de ser suficiente, porque ahora suceden muchas cosas en ese recorrido. Se puede ser un journey, o sea, un camino que atraviesa la persona que de pronto va adelante, va atrás, luego reconsidera, vuelve a buscar, busca social proof, testimonios, investiga. Luego también se le puede llamar un loop, porque al final
la persona entra, consume, vuelve, toca varios lugares, varios puntos, pasa varias veces por el mismo lugar. Son ecosistemas que han cambiado y bueno, definitivamente esa palabra del embudo de pronto quedó un poquito caduca, pero para fines prácticos de este video, quise traerlo así porque creo que es la manera más práctica de entenderlo en temas de creación de contenido. Lo que quisiera que nos lleváramos de esta parte antes de seguir con qué tipos de contenido vamos a crear para cada parte del embudo es que definitivamente ya los canales, como antes en los años 60, no están aislados. Ya la persona que de pronto ve a un influencer hablando de algo, entra en Google, averigua y consigue información y de repente esa misma campaña está siendo activada en una valla o de pronto en el punto de venta, en una góndola o en un anaquel, lo que sea. Hay muchas maneras de verlo. Eso, ¿qué quiere decir? Que ya nada está aislado, entonces tenemos que tener un poco la visión 360, como se le llama a las campañas que tienen toda, que son omnicanales, que tienen todos los medios habidos y por haber, entender que ya las cosas están conectadas. No te abrumes, no significa que tú, que eres una marca personal, que tienes una pequeña o mediana empresa, tienes que hacer una campaña omnicanal para poder tener éxito. No, lo que quiero decir es que tienes que tener en consideración estas etapas y saber, bueno, que ya ahora las cosas han cambiado. Además que con el tema de los influencers, esto se ha catapultado porque los influencers también pueden vivir en cada una de las etapas y entonces los convierten como una máquina de tráfico que obviamente también acelera más ese embudo y lo enriquece. Definitivamente, influencers, creadores de contenido, como los quieras llamar. Cuando nos estamos comenzando a poner serios con nuestro contenido, es importante comenzar a generar un tipo de contenido que esté destinado al descubrimiento o al awareness, que es ese contenido que debería estar primero que nada, al menos en las primeras 4 a 6 semanas, en un 70% de nuestro calendario. Tenemos que trabajar en eso. ¿Y qué tipo de contenido son? Son reels que solucionan problemas comunes, que responden preguntas frecuentes en el territorio de tu marca, por supuesto, siempre, puntos de vista, experiencias reales, mostrar transparencia, pero sobre todo pensar desde el punto de vista de la audiencia, de qué problemas, de qué preguntas frecuentes, de qué insights puedo hablar yo que pueda atraer a ese cliente y para eso sirven muchísimo los ganchos. Los ganchos van a servir seguramente en todas las etapas, pero en el momento que queremos llamar la atención y comenzar a ser descubiertos, a aumentar ese alcance, porque el alcance obviamente sería la métrica que más vamos a medir en esta primera etapa de awareness, de descubrimiento, entonces tenemos que utilizar todo lo que podamos para, hey, ¿qué está diciendo esta persona? Hey, sí, eso se parece a mí. Esa es la reacción que queremos como, bueno, es una reacción de descubrimiento. Ah, te descubrí, ok, te sigo. En esta primera etapa creo que es importante, sí, seguramente con este tipo de preguntas frecuentes puedes educar, pero tomarlo de manera muy ligera. Poco a poco, como ir educando, el foco aquí lo que tienes que hacer es activar atención, emoción, resolver algún problema y primero resonar con esa persona que tiene ese problema para luego ayudar a resolverlo. Creo que una manera perfecta de verlo es para educar, decir algo como que a mí me pasó esto. Esa es la mejor manera para no de una vez decir como que yo soy el que sé todo mejor aquí. Y no, es como, hey, a mí me pasó eso. Y esto fue lo que yo hice. Eso puede ser un ejemplo para una marca personal. No desde él, yo sé más que tú, escúchame. Ahora podemos pasar a la segunda etapa, que es la etapa de la consideración, cuando lo que estás buscando es llegarle a esas personas que de pronto, ok, ya te reconocieron, ya te descubrieron y ahora quieres que te comiencen a considerar, que comiencen a decir, esta persona puede ser una opción para resolver este problema, porque recuerdas, ya le hablaste del problema que tenías. Entonces, puedes dar consejos útiles. Aquí puedes comenzar a enseñar un poquito más, a pensar en crear contenido que sea, que te coloque a ti como referente. Esto puedes tenerlo en un 30% de pronto en las etapas iniciales de la creación de tu contenido. El objetivo de esta etapa es definitivamente crear una conexión, confianza, porque aquí ya tú estás estableciendo otro tipo de lazo. Ya la persona entendió qué hacías, dijo, ah, qué interesante, sí, eso me ha pasado. Ahora lo que quieres es que te diga,
Ok, puedo pensar en llamarte cuando lo necesite, puedo pensar en contratarte, puedo pensar en comprarte, sea lo que sea que vendas. Esta también es una etapa maravillosa para comenzar a hablar un poco de tu propósito, de por qué haces lo que haces. También cómo lo haces, los tras bastidores. Y con eso quiero compartir uno de los libros que más me ha gustado de marketing que he hecho es este. Bueno, este no es el libro se llama Empieza por el porqué de Simon Sinek, pero este es su famoso círculo dorado. Y él explica en este libro, que de verdad lo recomiendo al 180% porque es un libro espectacular para todas las personas que tienen un equipo o que trabajan en una empresa o que tienen un emprendimiento. De verdad es un libro que es un antes y un después. Y básicamente lo que cuenta aquí es cómo las empresas que de verdad marcan la diferencia empiezan sus comunicaciones, yo siempre estoy volteando, empiezan sus comunicaciones desde el por qué, explicando por qué hacemos lo que hacemos. El mejor ejemplo, y él lo habla en el libro, es sobre Apple, porque ellos explican lo que ellos quieren hacer en el mundo. Ellos quieren romper el status quo, quieren mejorar, quieren convertirse en una extensión del ser humano, de las personas, para poder crear lo que quieren crear, etcétera. Por el por qué. Luego, en segundo lugar, el cómo, que es así, ese puede, de estos dos niveles los puedes hablar en esta parte del embudo de la consideración, que es hablar de cómo hago esas tras cámaras, ese tras bastidores, cómo hago lo que hago. Entonces puedes hablar de tu propósito, por qué hacemos lo que hacemos y cómo lo hacemos. ¿Qué tipo de productos, qué tipo de materia prima, cuál es el proceso que utilizamos en esto? Ese tipo de cosas son importantes cuando la persona está comenzando a considerarte. ¿Cuáles son nuestros tiempos de entrega? ¿Cuáles? Todas esas cosas que comienzan a rayar un poco en el detalle, porque tú lo que quieres es que comiencen a confiar en ti. Para lograr la venta en cualquier lugar, obviamente, pero sobre todo en redes sociales, es importante crear ese lazo de confianza. Cuando hay confianza, hay ventas. Y por último, lo que dice este círculo dorado de Simon Sinek es el qué. En el qué es que tú explicas, ok, nuestro producto tiene todas estas características y todos estos features y puedes comértelo así, y puedes ponértelo así y funciona así y esto es lo que vas a obtener, lo que sea un servicio o sea un producto. Entonces él dice que las empresas que de verdad marcan una diferencia hablan de esta manera. Y las empresas que van muy limitadas o que simplemente no tienen como un propósito claro o no trascienden, básicamente es lo que dice en el libro, lo que hacen es comunicarse desde el qué. Porque claro, si lo único que haces es vender y no creas una conexión con esa persona a través del por qué y el cómo, entonces se hace un poquito complicada crear esa venta, esa confianza y bueno, y de pronto trascender como empresa, si eso es algo que a ti como empresa o como marca personal te llama la atención. Entonces, ¿por qué traje esto a colación? Porque en el embudo que estábamos hablando antes, en la consideración es importante incluir este tipo de contenidos como el por qué existo, por qué hacemos esto, qué fue lo que nos hizo cambiar el rumbo de nuestras vidas, dedicarnos a esta empresa. Y luego la parte del cómo, que es, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Quiénes somos, quiénes están en el equipo? ¿Cuáles son nuestras destrezas? ¿Cuáles son los procesos que creamos para ti, etcétera, ¿no? Toda esa parte que ya hablamos. Buenísimo. Y luego llegamos a la parte de la conversión, que es la parte a la que todo el mundo le gusta. Si estás en un momento de venta, pues puedes vender todas las veces que quieras en Instagram, que es pues la red social de la que por lo general más hablo. Es importante de pronto las historias. Si estás en un momento de venta, vender por las historias, ya lo he dicho muchas veces. Creo que las historias son el lugar en donde tu cliente ideal o tu cliente o tu audiencia, la que tienes capturada en Instagram, la que tienes allí, está más caliente, ¿ok? Pero bueno, hay muchísimas otras plataformas por las que vender. Creo que el mail marketing sigue siendo la mejor plataforma para vender todavía en el 2025. Pero la parte de la conversión debería ser, en definitiva, si estás arrancando, si estás comenzando a crear contenido, si todavía como que estás calentando los motores o si estás publicando pero todavía estás creando esa estrategia, creo que debería ser la parte con menor porcentaje, porque bueno, primero tenemos que construir esa confianza, construir ese awareness con nuestra audiencia, que sepan quiénes somos y bueno, en menor porcentaje de pronto pedir ese gran a cambio que es, bueno, cómprame, bueno, haz esto, bueno, descarga de esto. Sí es importante hacerlo porque es importante preparar el terreno y que las personas entiendan que estás creando contenido
También porque tienes, bueno, este X, Y o Z negocio, marca personal, servicio, producto. Aquí entran casos de éxito, beneficios de tu producto, detalles que tú quieras resaltar de tu producto, tutoriales para usar tu producto. Este es el paso que transformó a tal clienta en esto, demostrando tus servicios, tu producto, qué fue lo que pasó, un antes, un después. Tiene que tener un llamado claro a la acción, no lo dejes así como que, bueno, ahí está. Objeciones también respondidas de las personas. ¿Qué pasa si pasan tantas semanas y no logro tal cosa? Bueno, esto es lo que pasaría. Objeciones tipo, pero ¿y si no tengo suficiente tiempo para, no lo sé, lo que sea que vendas? ¿Entiendes? Como tratar de crear contenido en base a objeciones, pero también casos de éxito, testimonios son súper importantes. Las primeras dos etapas del funnel o del embudo son las que te van a permitir crear una comunidad en redes sociales, hablando de Instagram, por ejemplo, TikTok también, LinkedIn también, te van a permitir crear una comunidad. Ya luego, cuando tienes una comunidad creada, entonces puedes jugar más con esa última etapa de conversión, que es pedirle a esa persona que haga cierta acción, ya sea agendar contigo, ir a ver un video, descargar, suscribirse a un webinar, lo que sea que quieras lograr, lo que sea tu objetivo de conversión. Recuerda que no puedes vender sin antes haber conectado. Entonces, esos contenidos tienen que estar allí siempre rodando, porque además siempre hay gente nueva que te va a conocer, que va a estar, que va a entrar en ese embudo y eso hay que igual irlo ganando. Pero al inicio, los primeros 2 meses, trata de concentrarte en crear contenido para estas dos primeras etapas que te estaba comentando. Y luego comienzas a intercalar de pronto con un contenido que tenga un objetivo de conversión. Y claro que si llega un momento en que tienes una campaña de lanzamiento en la que estás activamente promoviendo un producto, entonces puedes aumentar esa frecuencia de contenido de promoción. Quise traer este tema al canal porque creo que hay muchas personas que de pronto sienten que su contenido no funciona y cuando voy a ver el feed o cuando voy a ver la cuenta, entonces me encuentro con muchas fotos de producto, con, sí, tipo una cuenta catálogo que lo que hace es mostrar las maravillas del producto y eso está muy bien, pero recuerda que estamos en un mundo en donde en este momento visualmente, primero, estamos siendo bombardeados con un montón de información y segundo, se vive mucho la experiencia. Queremos entender cómo esta marca puede de verdad vivir o estar conmigo o qué me va a resolver, qué problema me va a resolver, vale la pena que yo voltee a considerar esta marca. Hay mucha competencia, entonces creo que es importante entender estos estadios diferentes del contenido que viven absolutamente en marketing completo, no nada más en redes sociales. Cualquier marca grande que exista en este momento va a ver que tiene diferentes tipos de comunicación para diferentes tipos de audiencia. Y luego en el momento que tienen campañas, también vas a ver diferentes tipos de comunicaciones. Entonces, de pronto entender un poco que de pronto tu contenido no es que no está funcionando, sino que el timing, el momento en el que lo estás publicando, de pronto no es el más estratégico. Entonces, como analizar estratégicamente, ok, qué tipos de contenido tengo que crear para este momento en el que estoy y este momento en el que me estoy proponiendo a esta audiencia que de pronto es nueva. Eso podría generar, pues, definitivamente un aumento en el alcance, un aumento en interacciones, puede cambiar un poco cómo te relacionas con tu audiencia. Por lo general hago más paso a pasos y más videos un poco más prácticos. Este video fue un poco más teórico, pero no quería perder la oportunidad de hablar sobre qué tipos de contenido de verdad tenemos que comenzar a pensar para cada parte de ese embudo, de ese funnel que sigue cambiando y va a seguir cambiando ahora muchísimo más con la inteligencia artificial, seguramente. Pero para fines prácticos de creación de contenido es importante que hagamos esa diferenciación y que comencemos a pensar más en esa audiencia cada vez pues que nos sentamos a crear contenido. Espero que te haya gustado este video. Si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, comentario, crítica constructiva, déjamela en los comentarios. Suscríbete a este canal si te gusta lo que estás viendo y por supuesto, si sientes que a alguien le puede funcionar este video, no dudes en enviárselo. Nos vemos en el próximo video.